En la Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenido a un espacio más en La Lupa con Carlos Pérez, un programa que lo transmitimos todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche aquí en su canal CNC. Hoy nuestro invitado especial es el diputado Hernando Henao, quien vino o quien realizó algunos foros de ganaderos en los diferentes municipios y concluyeron aquí en la Asamblea Departamental con un gran foro departamental de ganaderos. Diputado, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches, Carlos, y verdad que mi agradecimiento también a usted como medio. Gracias por permitirnos pues contar acá todo lo que venimos haciendo en el departamento y especialmente desde la Asamblea Departamental. Diputado Hernando Henao, ¿cuáles fueron las conclusiones de los foros que se realizaron en los diferentes municipios con los ganaderos? Bueno, yo debo resaltar acá el trabajo que ha iniciado la Federación Departamental de Ganaderos para poder extraer del seno de los productores pues cuáles son esas necesidades, cuáles son esas problemáticas que más los aquejan, y por eso se diseñó pues un cronograma de foros municipales que se hizo en los diferentes municipios, a excepción del municipio de Tame y del municipio de Puerto Rondón, pero en los demás municipios, inclusive en unos centros poblados como es La Esmeralda, que tiene un comité propio, y como es Puerto Jordán y Panamá, también se hicieron los foros, pues con la intención, como le manifestaba, de que libremente los ganaderos allí expresen, en su mismo escenario tengan la confianza para pronunciarse, tengan la confianza para decir cuál es la problemática que tienen hoy en sus predios y en esa actividad de comercialización de sus ganados. Diputado, ¿cuáles fueron esas quejas y esas denuncias que hicieron los ganaderos en los diferentes municipios? Bueno, las denuncias que el sector ganadero presentó en estas foros, pues principalmente están asociados al contrabando de ganado, al contrabando de lácteos, de queso y por supuesto de carnes, que son las que están saturando las plazas en el departamento, que están saturando también las plazas a nivel regional y a nivel nacional. Eso conlleva a que los precios, por ejemplo, del ganado en pie, se bajen tanto y pues terminen ellos sin posibilidad de ganar después de todo lo que le han invertido, después de todo el trabajo que conlleva criar y cebar a una res. Entonces, pues ellos manifiestan que no ven de parte de las autoridades también hacer el control, o no se explican por qué esos ganados que pasan de contrabando terminan saliendo hacia el interior del país mucho más rápido que los ganados que ellos producen y que duran 3 o 4 días para poder que, por ejemplo, una entidad como el ICA les entregue una guía de movilización para poder llevarlos a los centros de comercialización. Una de las grandes problemáticas en el departamento de Arauca es el hurto de ganado, diputado. Sí, bueno, el tema de lo que, ese fue el primer punto de todas las mesas de trabajo, fue el tema de contrabando y abigeato, todo este tema de hurto que viene afectando tanto al hato ganadero, especialmente, hay que aclarar que especialmente este tema se da en los municipios de Sabana, como es Arauca, Cravo Norte y Rondón. En los municipios de Piedemonte se ve menos esta problemática, sin embargo, creemos que ha crecido tanto que ya ha empezado a tocar ganaderos de esos municipios, y por lo tanto en el foro que se hizo en La Esmeralda, pues hubo la denuncia de un ganadero que tiene un predio por el sector de Aguachica donde le hurtaron un lote de ganado. Entonces miramos que este flagelo es creciente, y por supuesto que lo que ha sucedido en el municipio de Arauca especialmente ha sido pues muy alarmante, la pérdida, el hurto de ganado, la cantidad de cabezas de ganado que han hurtado en este municipio verdaderamente tiene que generar una alarma y tiene que generar unos mecanismos de parte de las autoridades y de todas las instituciones
para prestarle atención y para proteger a esos ganaderos que no podemos dejarlos solos. Diputado, ¿las autoridades están dando resultados con este tema del hurto de ganado? Me responde después de la pausa. En la Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Noticias CNC. La mejor información en CNC Noticias de las 12, todos los días, para estar siempre informados con los hechos más relevantes de las últimas horas. Corresponsales en vivo en el lugar de la noticia. CNC Noticias de las 12 del mediodía. Noticias CNC. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Bueno, yo no puedo desconocer el trabajo de las autoridades. Yo creo que ellos han venido haciendo su trabajo, arrojando unos resultados, y por lo tanto cuando nos reunimos en diferentes espacios, especialmente en la asamblea, pues se nos entregan algunas cuentas de cuál ha sido ese proceso de recuperación de semovientes, cuál ha sido la incautación de algunos animales y de algunos artículos inclusive de contrabando. Pero también hay que decir que esta actividad ilegal del contrabando la hemos visto creciente. Eso deja de una vez al descubierto pues que faltan esfuerzos de las autoridades, que no se está haciendo lo suficientemente contundente para poder contrarrestar este flagelo, y que por supuesto que lo que se requiere es que sean mucho más eficaces, que se controle mucho más la frontera colombiana sobre el río Arauca, porque si bien es cierto, esto es una frontera amplia, es una frontera que se le conoce como porosa, como una frontera permeable, pues en últimas vemos que los caminos por donde pueden movilizar esos ganados son muy pocos. Entonces, y hay sitios estratégicos, hay varias vías que confluyen en algún momento en un mismo punto, y que si ahí se establecen unos puntos de control, pues va a ser fácil arrojar unos resultados. Entonces, por eso hemos querido también decirle a la fuerza pública que, sin desconocer, pero que necesitamos que sean mucho más contundentes, que se coloquen mucho más del lado del ganadero, que se coloquen mucho más del lado del productor local, y que entendamos que esta problemática no es solo de los ganaderos, que esta es una problemática de economía del departamento de Arauca, que esto deriva también a una problemática social, porque en la medida que este gremio se debilita, pues en esa medida baja la economía, en esa medida empiezan a despedir trabajadores que están vinculados a esas unidades productivas, y por supuesto que lo que decimos es que Arauca no tiene verdaderamente una alternativa para solucionar la problemática de empleo. Entonces, mire hasta dónde avanzan los temas. Entonces, yo sí creo que de mano de las autoridades hay que ser mucho más contundentes para controlar el contrabando. El gran dolor de cabeza para los ganaderos es las oficinas del ICA. Diputado, ¿qué tiene que decir sobre esto? Bueno, la problemática con el ICA es bien sabida. Desde hace mucho rato es una entidad que viene con muchas debilidades, especialmente para la atención a los productores, para la expedición de los documentos de movilización. Es muy crítico ver que las familias, o que una persona tenga que empezar a hacer cola a las 3, 4, 5 de la mañana para poder guiar su ganado, y que aparte de eso se demore 2 o 3 días en hacerlo. Esas son las quejas continuas que recibimos de los productores, y que sabemos que es así. También conocemos que el ICA pues ha manifestado que tienen una debilidad presupuestal, lo que los ha llevado a un recorte
en la parte laboral, pero yo sí creo que en un país como el nuestro, donde somos un país netamente agrario y estamos hablando de fortalecer precisamente ese renglón, pues no puede ser que se estén recortando los recursos, que debería ser al contrario, se debería estar adicionando recursos para que tengan mayores herramientas estas entidades y le puedan dar mayores soluciones a los productores, mayores garantías para que precisamente esa productividad se vea creciente. Entonces, la verdad que sí, debo decirlo, hay una gran molestia, una gran inconformidad entre el sector ganadero y el ICA. No hay confianza realmente, es lo que uno puede ver. Obviamente el director del ICA pues presenta también sus razones por las cuales no se pueden hacer, manifiesta pues que hoy se está actualizando una base de datos precisamente para ayudar a combatir esos fenómenos del contrabando, porque acá lo que vemos es que esos ganados que se van al interior del país se van con guías legales. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Quién está expidiendo esas guías? En última, las guías las expide el ICA, pero entonces el ICA dice, es que son los ganaderos los que están prestando los bonos, los recibos de vacuna, están prestando sus datos para poder guiar esos ganados. Pero entonces también están diciendo los ganaderos, es que son los funcionarios del ICA en el momento de la vacunación que están incrementando esa población de ganado que hay en el departamento. Entonces pueden suceder casos que rayan en lo ilógico, y es que nosotros sabemos que en el departamento de Arauca se tiene una capacidad de carga, por ejemplo, de una res por hectárea. Entonces no puede ser que una persona que tiene 5 o 10 hectáreas demuestre que tiene 200 o 300 reses registradas en ese predio. Entonces, de alguna manera sí queda a la vista de que se están haciendo manejos irregulares. Y ahí es donde esperamos que en estas mesas interinstitucionales podamos colocarnos de acuerdo. Esto no se trata, ni la solución la hallamos en la medida que nos estrellemos unos contra otros, no. Acá la solución viene en la medida de que las entidades nos unamos en conjunto con los gremios y después de identificada la problemática, pues diseñemos verdaderas soluciones, y yo creo que de parte y parte hay inconsistencias, hay irregularidades que son las que tenemos que entrar a subsanar. El incremento del contrabando de los productos cárnicos y lácteos en el departamento de Arauca. Sí, ese tema es muy preocupante porque pues esto, aparte de que está circulando como un comercio informal, con la total informalidad, que está afectando de manera significativa el comercio de la región, los establecimientos que están legalmente constituidos, que generan un tributo a los municipios, que han cumplido con toda la reglamentación y los requerimientos para poder entrar a funcionar, pues están ante una competencia desleal, digámoslo así. Le están quitando ese comercio porque pues al no pagar algunos impuestos, al ser productos de contrabando, pues llegan a menor costo. Eso por un lado. Segundo, la preocupación hoy radica, y lo hemos dicho, yo creo que este es un momento de gran amenaza para el departamento de Arauca, para la población araucana en general en todos los municipios, y es el riesgo de salud pública que se corre, porque esas carnes que están trayendo y que, como hemos visto, las transportan en una bolsa, las transportan en un bolso, y ve uno en diferentes horas del día por las calles comercializándolas, pues entendemos que son productos de malos manejos sanitarios, y lo más grave es que existen las denuncias ya que se les están aplicando algunos químicos como formol para ayudar a su preservación. Entonces me parece que este es un tema que hay que prestarle atención, este es un tema que la Unidad Administrativa de Salud tiene que colocarle realmente la lupa e imprimir todos los esfuerzos posibles para tratar de contrarrestar y proteger a la ciudadanía, pero por supuesto que también el INVIMA, que es la entidad rectora, pues tiene que entrar. Pero yo sí creo que hoy estamos ante un gran riesgo
de salud pública por ese tema de la carne y también por los quesos que se están procesando en el país venezolano y que luego se están trayendo a este territorio. Diputado Henao, conclusiones del foro departamental de ganaderos que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental y si son llevados al orden nacional. Después de la pausa me responde, diputado. En la Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias. Con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Noticias CNC. La mejor información en CNC Noticias de las 12. Todos los días para estar siempre informados con los hechos más relevantes de las últimas horas. Corresponsales en vivo en el lugar de la noticia. CNC Noticias de las 12 del mediodía. Noticias CNC. Mire, por supuesto que después del ejercicio de los foros municipales, esas conclusiones, ese documento que generó la federación en compañía de Corpoagro y de cada uno de los comités, terminaba en un foro departamental. Eso era lo que había planeado la federación. Por supuesto que en razón al acompañamiento, a la participación que tuvimos con ellos, les planteamos pues que trajéramos esa problemática a la asamblea departamental desde el entendido, y se lo decía hace un momento, que no es la problemática únicamente del sector ganadero. Sí, está bien, el productor como tal se está afectando en sus recursos, se está afectando en la disminución de su proyecto, pero acá lo tenemos que ver desde en un contexto departamental, que sobre esos renglones productivos, especialmente la ganadería, reposa la economía de nuestro departamento, que hoy cuando estamos diciendo que el tema petrolero debe pasar a la historia y que tanto el decrecimiento en la producción como el bajo precio del barril, pues ya ha existido un gran recorte, pues estamos abriendo los ojos a la generación de una economía propia. Pero eso tiene que pasar de la retórica a la práctica. O sea, si no le prestamos atención a esto, si no ayudamos a fortalecer esos renglones, si no ayudamos a solucionar esas problemáticas, va a ser muy difícil. Por eso quisimos traerlas a la Asamblea Departamental, y también porque el planteamiento fue que si lo hacíamos en la Asamblea teníamos mayor garantía de que esas entidades que debían intervenir pues cumplieran, porque si de pronto el gremio ganadero solo, digamos, hace ese foro en cualquier otro sitio, pues tal vez las autoridades no tuviesen el compromiso para llegar allá. E inclusive, debo decirlo en este medio, aún así cuando invitamos desde la Asamblea Departamental una entidad como el INVIMA, con una responsabilidad tan grande en este tema, no concurrió a la Asamblea, y por lo tanto, pues nosotros iremos a pronunciarnos ante la Dirección Nacional del INVIMA, porque creemos que son ellos quienes le están entregando inclusive unos permisos a las queseras, son ellos los de la responsabilidad de hacer una vigilancia en esos productos, a los establecimientos de comercio, porque acá hay unas denuncias también que esos productos de contrabando están llegando a los establecimientos comerciales, a los restaurantes, y tal vez estarán llegando a algunos sitios donde se invierten recursos públicos. Entonces, si ellos no están haciendo esa vigilancia y están entregando, por ejemplo, las licencias para funcionar algunas queseras que están limítrofes al río Arauca, y que es donde también se ha denunciado que ahí es donde están reempacando, que también denuncian que nunca fueron a hacerles visitas en campo, entonces pues queda la gran duda, ¿están entregando licencias de qué manera, bajo qué mecanismos? Y segundo, los invitamos a que en el debate digamos qué hemos hecho y también cuáles son las debilidades, y sencillamente no concurren. Entonces, pues la verdad que a nosotros sí nos deja una gran inquietud de qué está pasando
con el INVIMA o cuál es la función que verdaderamente viene desempeñando. Diputado, en el mes de agosto entra en vigencia el decreto 1500 donde deben de modernizar las plantas de sacrificio. ¿Arauca aún no lo ha hecho? Sí, este tema del decreto 1500, pues usted sabe que hace muchos años venimos hablando del tema. Desafortunadamente no se ha podido dar una solución contundente. Por supuesto que el frigo de Arauca es el que está más cercano de acuerdo a las exigencias del decreto. Tendremos que ver, esperamos cuáles son las acciones del municipio de Arauca, de la misma gobernación en torno a cumplir. Hay otra planta que, si bien es cierto, digamos, está un poco más lejos en cumplir esos requisitos, pero en operatividad ha sido funcional y ha logrado demostrarle al INVIMA que es sostenible. Es la planta de sacrificio en el municipio de Saravena, que inclusive ya fue vinculada a ese plan de racionalización. Usted sabe también que hace muchos años se viene avanzando en unos estudios de lo que es el plan de racionalización de las plantas de beneficio en el departamento. Yo debo decir acá pues que desafortunadamente las divisiones políticas, los intereses políticos han hecho perder el norte realmente de lo que debe ser. Acá el celo no debe estar enfocado en qué municipio está. Acá lo que debemos entender es que este departamento, por ser un departamento distante del centro del país, con una problemática en las vías, por estar en una frontera, necesitamos con gran urgencia tener una planta de sacrificio para poder comercializar las carnes en canales, porque es que ya transportar ganados en pie, primero es mucho riesgo y segundo, pues no es lo suficientemente rentable. Entonces yo sí quiero decir que eso no ha permitido de que se tomen conclusiones definitivas. Acá debemos ser serios y responsables en esto, indistinto del municipio, pero el departamento debe tener una planta y esa es la gran preocupación, que estamos a punto de que entre en vigencia ya en el mes de agosto y al día de hoy no hemos podido resolver, y eso es lo que está pidiendo también el sector ganadero, que se solucione este tema, porque eso daría la posibilidad de mejorar esos procesos, de optimizar mayores recursos, y esto también pues nos permitiría quitar un poco el riesgo, Carlos. ¿Por qué? Porque hoy hay un riesgo inminente y es el riesgo al estatus sanitario del departamento y del país. Eso lo hemos venido diciendo y esa debe ser la preocupación de todos los araucanos. ¿A qué refiere? Que si en ese paso de ganado de Venezuela a territorio colombiano, por la falta de medidas sanitarias, por la falta de controles en vacunación en Venezuela, se llega a generar, por ejemplo, un brote de aftosa en territorio colombiano, que estamos bajo una medida de protección sanitaria que es la zona de alta vigilancia, eso significaría que podrían cerrarnos el departamento para poder comercializar ganados en el interior del país. Imaginará usted y los televidentes lo grave que esto sería. Ese sí sería el problema macro a la situación. Y ya tenemos un ejemplo, y es lo que le ha sucedido a los productores de porcinos, pues que sencillamente con esa amenaza el gobierno nacional dijo: el tema de las enfermedades porcinas pueden venir a territorio colombiano, entonces coloquémosle una medida a Arauca. Y usted sabe que no hay permisos para comercializar cerdos hacia el interior del país, máximo hasta Yopal, y si eso le sucediera al sector ganadero sería un tema inmensamente grave, y ahí es donde, como lo dije en la sesión, esto debe ser una alerta temprana para que todos entendamos hacia dónde debemos avanzar. ¿Qué acompañamiento le han hecho las dos federaciones, Fedegan y la nueva Federación de Ganaderos, al departamento de Arauca? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en los años anteriores, cuando Fedegan fue quien manejó la política ganadera realmente del país, en regiones como Arauca no se vio representado. O sea, decir que existieron programas puntuales de Fedegan para ayudar a que el hato ganadero del departamento y que los ganaderos de Arauca tuviesen unas garantías, eso nunca sucedió. Más allá de que ellos ejecutaban algunos programas en materia de vacunación y eso, pero pues digamos que eso es transversal para el país.
Después de que existe el cambio de gobierno, y usted sabe que ahí hubo una gran diferencia entre el exministro Juan Camilo Restrepo y el director de Fedegan, el señor Laforí, eso generó una gran polémica y una ruptura entre esas entidades y el gobierno Santos, que hoy lo que ha hecho es dividir mucho más, generar unas nuevas federaciones, o unas nuevas figuras, porque lo que uno ve es que solo están cambiando el letrero. Lo que era antiguamente Fedegan, muchos de esos migraron a una figura que hoy la llaman la nueva federación, pero realmente están persiguiendo los mismos intereses. Entonces, yo creo que el sector ganadero del departamento y en cabeza de la federación, como no se han obtenido ningunos beneficios, también se ha preferido estar un poco ausente de esa pelea, hablemoslo así, porque esto es una pelea entre titanes, que uno se incluye y puede salir perdiendo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que esto está netamente politizado en el orden nacional. Entonces, pareciera que con el presidente que llega de turno, de acuerdo a eso, va a trabajar una federación. Entonces, como vemos las fuerzas que se están midiendo en este momento a nivel del país entre esas agremiaciones, pues debemos decir que va a ser definitivo las elecciones de presidencia de la República para ver quién verdaderamente va a quedar con el sartén por el mango. Entonces, en ese tema, yo creo que los ganaderos de Arauca vamos a estar un poco quietos y obviamente las agremiaciones, el consejo y la recomendación es esperar. Diputado, por último, ¿cuál es ese apoyo que les han dado las alcaldías y el gobernador a los diferentes ganaderos? Bueno, acá en estos temas la verdad que como no hubo participación de los gobiernos como tal, debo resaltar que en el foro del municipio de Arauquita hizo presencia el señor alcalde, al igual que en Carabobo Norte el alcalde de Teriana también participó, pues pudo haber al menos que los ganaderos sintieran el respaldo, pero yo creo que a nivel de concluir realmente en inversiones, en programas, pues no fue mucho lo que se avanzó. Los productores siguen reclamando el tema de inversión, por supuesto. Hay un punto que se tocó ahí que se llama fortalecimiento institucional y es donde han manifestado que requieren de los gobiernos municipales y departamentales mayores esfuerzos, mayor inversión de recursos hacia el sector productivo, porque los recursos que se le han asignado han sido muy pocos y ahí vuelvo a insistir en el tema y es una opinión pues muy personal, es que si verdaderamente queremos hacer de estos renglones productivos la columna vertebral de la economía del departamento, tendremos que hacer mayores esfuerzos y ese sí es un llamado puntual y respetuoso también a los alcaldes y al señor gobernador, porque tendremos que ser contundentes. Si no actuamos con contundencia y con decisión en la inversión ante estos sectores, no vamos a salir. O sea, le seguimos dejando la carga al productor, que es como lo ha venido haciendo, que lo ha venido haciendo muy bien, pero le ha costado mucho. Entonces, si consideramos que de verdad estamos en un trance de la economía en el departamento, hay que hacer mayores esfuerzos. El tema de las plantas, el sector ganadero pues viene reclamando mucho el tema, por ejemplo, de la planta procesadora de lácteos. El departamento de Arauca tiene una producción diaria aproximada a los 500.000 litros de leche. Esta planta que se está construyendo en La Esmeralda es una planta del orden departamental, no es una planta municipal. Sin embargo, lo que se proyecta en lo que va a procesar y a la producción del departamento, pues decimos no tendría la capacidad. Sin embargo, preferimos creer que este es un proyecto que va a entrar a caminar. No sabemos hoy todavía dónde están los recursos para la dotación y para la puesta en marcha, pero pues esa es la pregunta que ellos mismos le hacen a los gobiernos. Y tercero, pues que está en vilo cómo se van a operar. Yo creo que fácil es construir la obra física, que fácil es colocar la dotación, pero realmente definir cómo va a ser la operación, quién la va a administrar. Esta es una planta que va a procesar leche, va a sacar leche en bolsa larga vida. Poder abrirle un mercado, poder introducir un producto nuevo al mercado no es fácil.
Entonces, yo se lo decía que a los ganaderos en la Esmeralda, ustedes están preparados para asumir esa responsabilidad, y los ganaderos aceptaban que no están preparados, que no tendrían la capacidad. Entonces acá queda, y por eso hemos visto que a ratos, y si queda en manos directas del Estado, del mismo departamento, hay que decirlo con tristeza, pero la constante es que no funciona, la constante es que entra en quiebra en poco tiempo, y la constante es que se dilapidan los recursos que allí se incluyen. Entonces, por eso, inclusive hemos venido hablando con el secretario de Agricultura, y es que hay que buscar también acá unas alianzas público-privadas que también vengan y aporten para que, como dice el dicho, les duela y puedan defender este proyecto, y no sean proyectos que nacen hoy para que mueran mañana. Entonces, en eso yo creo que el sector ganadero pues ha sido puntual, además que si estamos viendo cómo los ganaderos hacen esfuerzos en mejoramiento genético, han hecho esfuerzos en mejorar praderas, pero no se hace el acompañamiento desde las entidades públicas, pues tal vez el esfuerzo de ellos va a ser vano. Y si no le colocamos verdaderamente control a este comercio indiscriminado de contrabando, pues vamos a hacer que los esfuerzos que ellos colocaron en su momento hoy se vean definitivamente dilapidados. Diputado Hernando Henao, muchísimas gracias por aceptar su invitación en La Lupa con Carlos Pérez. No, a ustedes muy amable, verdad que me siento complacido por este tema, de poder hablar de temas tan importantes, tan trascendentales para el desarrollo del departamento, de poder representar también al sector ganadero, del cual con mi familia hacemos parte, y por eso pues conocemos la problemática de cerca, y estamos atentos en el momento que ustedes consideren que debemos volver a participar, a dialogar sobre algún tema. La disposición es total. Hemos llegado al final de nuestro espacio en La Lupa con Carlos Pérez, un programa que va todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche aquí en su canal CNC. Los esperamos el próximo miércoles con otro invitado especial. Feliz noche para todos.